Ya se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia en calle Prudencia, repleta de ciencia en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no There's no God like Jehovah.
días, hermano, Dios te bendiga. Es un placer y es un honor estar nuevamente contigo en esta mañana. Soy Norma González y te doy una cordial bienvenida a nuestra escuela dominical. Pues vamos a dar comienzo ya con nuestra clase de hoy, donde vamos a estar viendo nuestra lección número 6, que lleva por nombre El valor de la sabiduría. Pero antes de dejar este lugar, hermanos, a nuestros maestros, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar una vez más aquí, Señor, impartiendo tu palabra, Señor, a través de estas redes sociales, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento están conectados, Señor, al pendiente de aprender de tu palabra a través de estas clases, mi Señor. Mira, Padre, te doy las gracias, Señor, también por cada uno de los maestros, Señor, que están dispuestos domingo con domingo, Señor, para impartir tu palabra, Señor. Mira, Padre, te pido que unjas los labios de cada uno de ellos, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta clase, mi Señor. Gracias te doy por esa misericordia, Señor, que tú has tenido para cada uno de nosotros, mi Señor, por ese gran amor, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestra clase de hoy. Así vamos a dejar el lugar a nuestros maestros, que son los que van a entrar de lleno en nuestra lección de hoy. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, otra vez estamos reunidos para seguir con este estudio del libro de Eclesiastés y queremos en este momento entrar de lleno a la lección número 6, el valor de la sabiduría es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué tan importante es la sabiduría para nuestro diario vivir? ¿Qué tan importante es
que nosotros podamos relacionarnos. Qué tan importante es que en esa relación que tenemos, nosotros podamos aprovechar el uso de la sabiduría, el uso del conocimiento de la manera correcta. Mira, en el Antiguo Testamento estaba la palabra Jokma. La palabra Jokma se utilizaba muchas veces para ilustrar. Jokma es palabra hebrea y ilustrar la habilidad, la astucia, la destreza. Por ejemplo, esta vara que acabo de recoger. El poder saber las propiedades de esta vara y utilizarlo para algo que fuera provechoso, el tener esa astucia, el poder tener ese conocimiento en el que, por ejemplo, esta cáscara se podía juntar y con esta cascarita servía muy bien para empezar un nuevo fuego, empezar un fuego. Entonces esto era un encendedor natural. El saber que la cáscara puede incendiarse fácilmente es conocimiento. El poder idear la manera como se utilice para provecho y que ese provecho sea un provecho bueno, eso se llama utilizar el conocimiento con astucia, con sabiduría. Ese es un ejemplo. Después de que le quitamos la cascarita, nos queda una varita. Esta varita, ¿para qué nos pudiera utilizar? ¿Para qué se pudiera utilizar? Pudiéramos nosotros tal vez juntar muchas varitas, quitarle la cáscara, y muchas cáscaras pueden servir para encender una fogata. ¿Les gustaría a ustedes aprender a prender una fogata un día de estos? Sí. Ah, bueno, un día de estos voy a venir, les voy a enseñar a cómo se enciende una fogata, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces con esto se puede encender una fogata y con la vara se puede hacer muy bien una jaula o se puede hacer algún tipo de trampa primitiva para poder obtener el alimento diario. Así es como el hombre empezó a generar tecnología. Esa tecnología es una aplicación correcta del conocimiento, conocimiento con astucia. Ese es el valor de la sabiduría. La sabiduría por sí sola debería definir mejores personas, debería definir mejores civilizaciones, debería definir mejores ciudadanos. El tener conocimiento es vanidad. En lecciones anteriores hemos visto que Hebel es la palabra en hebreo que se utiliza para vanidad, que es neblina, es vapor, es algo que desaparece. Así es el conocimiento que no se lleva a la práctica, a una práctica con astucia, con inteligencia. Ese conocimiento que no se utiliza para bien se vuelve vano, se pierde. Las civilizaciones no mejoran, las civilizaciones no prosperan, las familias no les va mejor. ¿Por qué? Porque no se utiliza para bien. Y una traducción al inglés de la palabra vanidad es sin sentido. No te voy a decir la palabra en inglés, de hecho batallé para poder pronunciarla, entonces mejor la evito. Pero la traducción del hebreo al inglés no traduce vanidad, traduce sin sentido. Entonces, cuando el conocimiento no trae provecho, es un conocimiento sin sentido. Es Hebel, neblina, vapor, se desvanece. Hay que recordar que en nuestro estudio estamos platicando del libro del Eclesiastés, y el Eclesiastés habla sobre la vida terrenal. El enfoque es la vida terrenal, porque lo primero que debemos de quedar claro es cuál es el entendimiento correcto de lo que hay en esta tierra. La sana convivencia, la sana aplicación del conocimiento para beneficio de todos, para respeto de nuestros semejantes, para respeto de Dios, para obediencia de Dios, para obediencia de nuestros padres, y también para a través de ello y de servicio al prójimo poder darle gracias a Dios y glorificar a Dios en todo. Bienvenido a esta lección
Número 6, el valor de la sabiduría. En mis tiempos los muchachos eran obedientes, no andaban haciendo travesuras. O bueno, sí, pero si uno los regañaba no obedecían. Si les decían levanta, levanta, si decían recoge, recogían. Ahora están muy desobedientes, chamacos. Vamos a entrar en nuestro primer punto, que es la sabiduría superior a la necedad. Ahí, hermanos, en el capítulo 2, verso 13, dice la palabra del Señor: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El predicador utiliza la metáfora de la luz y oscuridad para comparar la vida necia de la sabia. Necio, hermanos, en el vocablo cles, el significado es persona torpe o lerda, y el significado de lerda es una persona que comprende con dificultad. El término se encuentra 70 veces en el Antiguo Testamento. Sus afirmaciones marcan la superioridad de una vida sabia sobre una insensata. El rey Salomón, durante su reinado, hermanos, tuvo que enfrentar al desafío al tomar decisiones que afectarían a la vida de su pueblo. Él, como mayor autoridad, tenía esa responsabilidad, y sus decisiones eran absolutas y determinantes para el resto de la población. Ahí en Eclesiastés, hermanos, capítulo 2, verso 12, registra a la afirmación: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Amén. Dice que las decisiones del rey no eran debatibles, ni ningún hombre podía quebrantar sus órdenes. Por tanto, el monarca debería de tener cuidado en sus decisiones, ya que la vida de todo un pueblo dependía de ella y de su actuar. Nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos actuar sabiamente en el momento de tomar decisiones. La sabiduría alumbra para ver el camino correcto. La necedad trae confusión y ruina. Salomón pidió a Jehová la sabiduría para actuar como rey de Israel. Ahora, los que somos hijos de Dios tenemos la palabra y el Espíritu Santo para alumbrar en la toma de decisiones diarias que tengamos. En negarnos a la ayuda, hermanos, divina, es actuar torpemente y nos conduce a los fracasos, lo cual puede acarrear a otros
y nos puede también a nosotros mismos y a extraños a tener fatales decisiones. El segundo punto, hermanos, es prever para el futuro. El sabio, hermanos, tiene sus ojos en su cabeza. Esta frase es una figura retórica que la persona sabia tiene la capacidad de mirar lo que una persona insensata es incapaz de ver. Mientras el necio tantea con sus manos el camino, mientras el sabio tiene sus ojos en su lugar y por tanto tiene la luz y puede ver el futuro en una perspectiva que le permita prever para los tiempos difíciles. El hombre sabio tiene una visión clara del presente y puede apreciar un panorama del futuro de tal manera que sin exageraciones toma decisiones que le dan paz en su andar e inspira seguridad a los suyos. Amén. Así es que, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Así como el hombre sabio, ¿verdad? Dice que tiene sus ojos en su lugar. Entonces pidámosle al Señor, hermanos, sabiduría y que Él nos ayude, ¿verdad? En nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, podamos pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestra guía. Aquí hay una pregunta, hermanos: ¿de qué manera sabia usted y yo podemos proveer para el futuro? Que el Señor les bendiga. Segundo punto de esta clase, que se llama la sabiduría superior a las riquezas y el conocimiento intelectual. Para eso vamos a estar leyendo el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 11 y 12, dice así a la letra: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede y que da vida a sus poseedores. Vamos a estar viendo dos puntos, hermanos, que el primer punto se llama la sabiduría y las riquezas. El autor de Eclesiastés admite que las riquezas proveen al hombre bienes que le permiten disfrutar de una buena calidad de vida, pero también establece que la sabiduría es superior a las riquezas, ya que el hombre rico necesita sabiduría para administrar sus bienes. De otra manera, los bienes no le serán de ningún provecho y llegarán a convertirse en la fuente de sus males.
Aquí, hermano, Salomón gozó de bienes incalculables, pero cuando se alejó de Dios y luego preguntó al Señor su voluntad, tomó decisiones erróneas, entabló relaciones comerciales con naciones paganas que implicaron que cayera en idolatría. Se casó con la hija de Faraón y entabló relaciones con mujeres idólatras a las que mantuvo en opulencia o o que las mantuvo pues ¿cómo se llama la palabra otra? En abundancia, vaya. Entonces, por esa situación que él tomó esas decisiones, agravó la situación de los pobres de su pueblo, los abandonó, se olvidó de ellos. Entonces Salomón admite que el hombre rico no lo es del todo si le falta la sabiduría. Entonces, por eso afirma que es superior a las riquezas. El hombre sabio administra sus bienes aunque no sea rico. Entonces, provee para su familia, es fiel en sus responsabilidades con Dios, ahorra para el futuro y invierte sabiamente y deposita su confianza en el Señor. El hombre sabio tendrá la capacidad de hacer crecer sus ganancias. ¿Cómo? Pues cuando busca de Dios y cuando pone todas las cosas en manos de Dios, el Señor le da la capacidad y la inteligencia para aumentar sus ganancias. ¿Por qué? Porque su mirada y su confianza está en el Señor. Entonces, aunque en el momento no se reflejen las ganancias, el Señor da la sabiduría y las habilidades para incrementar sus bienes. Dios inspiró, hermanos, al hombre a que había dotado con toda su sabiduría. La sabiduría de Salomón le permitió comprender temas aún científicos. También era docto en cuestiones de urbanismo, en arquitectura, en política, en sociología. Y Dios le permitió hacer riquezas innumerables que hicieron el centro de atención de los gobernadores y pueblos de esa época. Entonces, sabemos que esta es la sabiduría y las riquezas. La sabiduría y el conocimiento. Eclesiastés 7:11 dice: buena es la ciencia con herencia. Buena es la ciencia con herencia. La palabra ciencia implica conocimiento en general. El autor afirma que es comparada a una buena herencia y es provechosa para otras personas. La ciencia. Las personas preparadas son de provecho a la sociedad y el estudio edifica a quienes lo realizan y a quienes lo rodean. Dice, no obstante, no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Y Salomón afirma que esta supera al mismo conocimiento. El desarrollo intelectual de las personas es bueno y productivo, pero existen personas con preparación académica y alto nivel intelectual que se hacen necios en su propio conocimiento. Y Salomón mismo llega a ser hábil en ciencias, pero se apartó de Dios y esto no debe de suceder. Dios, hermanos, no está peleado con la ciencia ni con el crecimiento intelectual. Él creó al hombre con la capacidad de aprender y desarrollarse intelectualmente. El cristiano puede desarrollarse en el área del conocimiento que concuerde con su vocación, pero debe de administrar este conocimiento con la sabiduría divina. Hoy en día, el mundo necesita intelectuales y científicos que sirvan a la humanidad, que pongan a disposición del necesitado su conocimiento y le ayuden.
un intelecto o un científico sabio harán la diferencia en el mundo de hoy, ya que no usarán su conocimiento para ostentar, sino para servir. Dios, hermanos, aquí nos está dando a entender que busquemos esa sabiduría que viene de lo alto. El rey Salomón lo experimentó. El rey Salomón experimentó ese conocimiento, esa sabiduría, con lo económico y con lo intelectual. Pero hoy en día sabemos, hermanos, que muchos, ese intelecto, eso mismo lo está llevando a no ser provechoso. Entonces, que si Dios le dotó de capacidades especiales, si Dios le dotó de ese intelecto, lo aprovechemos. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro prójimo, para ayudar al que está a nuestro lado. Amén. No usarlo para deshacernos el uno con el otro. Hay una palabra que dice, mucha palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces vemos que nivelemos bien ese conocimiento con la sabiduría que viene de lo alto. Así que, hermanos, este es un buen ejemplo que aquí el libro de Eclesiastés nos está viendo, nos está dando a entender de que lo llevemos por el buen camino y lo usemos para el bien de nuestro hermano que está a nuestro lado. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, hermano, una vez más. Pues vamos a entrar a nuestro punto número 3. A mí me tocó impartirte este punto. Antes de entrar a ese punto, hermanos, donde vamos a estar hablando acerca de la sabiduría superior al estatus, vamos a ver ahí la palabra de Dios en Eclesiastés 9, del 13 al 18, que nos dice. Vamos a entrar en su palabra. Amén. Dice así su palabra. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ellas grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría de las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien.
Bueno, vamos a entrar pues ahora sí a nuestro punto número 3 y vamos a estar viendo ahí 3 puntos dentro de ese punto número 3, donde vamos a estar hablando acerca de la sabiduría trasciende niveles sociales. Ese es número 1. Número 2, la sabiduría trasciende cultura. Y número 3, la sabiduría trasciende a generaciones. Vamos a ver ahí nuestro punto número 1, la sabiduría trasciende niveles sociales. La experiencia de Salomón, hermanos, se refleja en su metáfora sobre las implicaciones y superioridad de la sabiduría, donde presenta la analogía entre un gran rey que asedia una ciudad y un hombre pobre y sabio que la salva sin el uso de la fuerza. La sabiduría trasciende niveles sociales. La experiencia del rey Salomón y sus palabras se confirman al encontrar hombres y mujeres en eminencia que ostentan nombramientos o cargos importantes, pero tienen actitudes necias. Por otro lado, existen hombres sencillos pero sabios en su hablar y en su manera de conducirse. El predicador afirma que la sabiduría de los sencillos es menospreciada, pero no por eso deja de ser más valiosa que el estatus social o que la posición social. Vamos a ver ahí el punto número 2, donde vamos a hablar, de la sabiduría trasciende cultura, la cultura. Cada cultura tiene su manera de medir la sabiduría de la gente. Por ejemplo, los asiáticos valoran la sabiduría de los ancianos y las culturas occidentales valoran la preparación y competitividad de los jóvenes. Y aunque estas cualidades de ancianos y jóvenes son valiosas para toda cultura, la sabiduría no es exclusiva de una cultura, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver que la transformación de la palabra y el espíritu realiza en el creyente superan los paragramas o ejemplos culturales. El hombre redimido, hermanos, puede pasar de la imprudencia a la sabiduría si tan solo decide someterse a la autoridad y obra divina. En muchas ocasiones, hermanos, el cambio del creyente va en contra de las prácticas de su cultura, pero es ahí donde se manifiesta la evidencia del poder del Evangelio. Vamos a ver punto número 3, la sabiduría trasciende a generaciones. Eclesiastés fue legado de un padre anciano a un joven príncipe. Es el corazón abierto de un rey que experimentó la aprobación de Dios y se apartó de él a causa de su desolución. Experimentó el gozo del éxito y la frustración del fracaso. El anhelo de Salomón, hermanos, era que su hijo no repitiera sus quebrantos y se evitara el dolor de apartarse de Dios. Dice en Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio escuchadas con quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Qué nos quiere decir con estos versículos? Bueno, en estos versículos vemos que nos muestran la importancia de escuchar la voz de los sabios, o nos muestra qué importancia tiene de escuchar la voz de los sabios cuando se goza de juventud. El impulso de la juventud puede conducir a echar mano de la fuerza, pero el predicador insiste diciendo, mejor es la sabiduría que la fuerza, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Él sabe bien que la caída trae consecuencias, hermanos, y que las calamidades del pecado puede trascender a la familia y en el caso de Salomón a toda una nación. Es importante avisar a los que vienen que el pecado trae ruina y que la sabiduría está al alcance de quien se decida a acatar el designio divino. Pues ahí está, hermanos, todo el que quiera alcanzar esa sabiduría, solo es lo que tiene que hacer es acatar el designio divino. Dios te bendiga, hermano.
se ha atribuido a el rey Salomón como la autoría del libro del Eclesiastés. No hay un consenso claro si realmente él fue o fue alguno de sus contemporáneos el que lo escribió como observador. Recuerda que el Eclesiastés hace referencia a el predicador y que son dichos del predicador. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos importantes es que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje post-exilio, es decir, mucho tiempo después de Salomón, y entonces se cree que pudiera ser una compilación de testigos que recuerdan sus dichos, o bien que pudiera ser algún otro rey con sabiduría. Esto no ha quedado claro entre los estudiosos. Lo que sí queda claro entre los estudiosos, vuelvo a insistir, tradicionalmente se dice que Eclesiastés es del rey Salomón, aunque no queda esto claro, ¿sale? Pero lo que sí queda claro es que el Eclesiastés, el escritor, es una persona que habla sobre el tener el conocimiento, el tener riquezas. Inclusive dice que dentro de los placeres no se limitó y que aún así conservó su sabiduría. Pero cuando hace uno un análisis completo y uno ve en el contexto, a través de todo este semestre lo vamos a estar viendo, el tema de la sabiduría, el tema de la importancia que tiene. Vamos a ver cómo el tener este conocimiento por sí solo es vanidad, porque ¿de qué sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Al menos en el caso del rey Salomón o del escritor del Eclesiastés, si son diferentes personas en la misma situación, en el caso de ellos adquirieron gran sabiduría, adquirieron gran conocimiento como ningún otro, pero avanzado en edad, ellos se alejaron del conocimiento, se alejaron de la aplicación correcta de ese conocimiento, se envanecieron, se llenaron de simplemente ese orgullo, esa vanidad de tener conocimiento, de tener sabiduría, y se alejaron. Hay que recordar que en el caso de Salomón, si fuera él el escritor, el tener tantas esposas y tantas concubinas, eso era pecado, eso estaba mal. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y por qué se le permitió? No se le permitió como permiso, no estaba en la voluntad directiva de Dios, estaba en la voluntad permisiva. Es como tú o como yo o como tú. Cuando sabemos que hay algo que está mal y aún así lo hacemos y nadie nos lo impide, ¿Dios está de acuerdo? No. ¿Dios nos da permiso? No. Dios lo permite. Estamos en el tema de la voluntad permisiva, no de la voluntad directiva. Y en el caso del escritor, sea Salomón o no sea Salomón, la realidad es que él se metió al tema de la voluntad permisiva. De tal manera que cuando avanza en su vida y entonces hace un menosprecio de todo lo que Dios le había enseñado, de todo lo que Dios le había mostrado, y reconoce que ha cometido graves errores, y reconoce que ha cometido graves problemas. Es decir, cuando tú ya tienes un conocimiento, tú ya entiendes lo que es correcto, lo que es incorrecto, y no lo haces, se llama necedad. Necedad. Aquel conocimiento bien aplicado, cuando no se aplica, entonces deja de ser sabiduría. Y no es más que conocimiento y no es más que necedad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Acompáñame. ¿Por qué es eso? Bueno, porque entonces entra en función la soberbia, ¿sí? Entra el envanecimiento. Yo ahora sé, yo ahora conozco. Y entonces entra el debacle, entra la caída, porque en lugar de que se pueda tener la oportunidad de darle gracias a Dios y de servir a Dios y darle la gloria a Dios con todo lo que uno hace, en lugar de que eso pase,
entonces nos estamos autosatisfaciendo nosotros, nos estamos complaciendo nosotros, y entonces la sabiduría pierde valor, y cuando la sabiduría pierde un valor, entonces pierde también su nombre. Una sabiduría sin valor se llama arrogancia, se llama necedad. ¿Cuál es el valor de la sabiduría? Bueno, que permanezca como sabiduría, que se utilice para el bien, se utilice para servir al prójimo, se utilice para darle la gloria a Dios, se utilice para vivir una buena vida dentro de la voluntad de Dios. Hay que recordar el tema de Eclesiastés, es la convivencia en esta tierra. En la Biblia tenemos 66 libros y el Eclesiastés también toca temas espirituales, pero prácticamente Eclesiastés es el único libro que nos habla de un enfoque de convivencia humana santa. Casi todos los demás libros nos dan ejemplos, nos dan sugerencias de la convivencia humana y los resultados de una buena conducta y de una mala conducta a la luz de una enseñanza espiritual. Entonces, casi todos los demás libros nos traen una ilustración de lo que sucede para que entendamos en lo espiritual. En el caso de Eclesiastés nos da una explicación sobre lo que es la vida sobre esta tierra, y es poco tal vez la referencia a lo eterno, porque mientras estemos en esta vida tenemos que aprender a vivir con una santidad aquí. Lo que hagamos aquí impacta la eternidad. Sabemos que no se gana la eternidad con obras, porque no es por obras para que nadie se sienta más que otros, y ese es el problema de cuando la sabiduría pierde su valor, pierde su esencia, cuando se vuelve arrogancia. Pero cuando la sabiduría mantiene su valor, es decir, mantiene su esencia, mantiene su intención, mantiene su razón de ser, esa sabiduría siempre va a edificar a otros y a uno mismo, va a edificar a los que te rodean y a uno mismo, y siempre va a glorificar a Dios. Mantengamos presente eso. Si lo que tú has adquirido lo utilizas para bendecir, entonces es una sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios, y entonces vale la pena, tiene un valor incalculable. Incalculable. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el fin de todo discurso escuchado es este: oíd a Jehová y obedecer sus mandamientos. Dios te bendiga.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al término de esta clase. Damos gracias a Dios por la oportunidad, amén, que nos ha dado de escuchar nuevamente su palabra, hermanos. No sin antes recordarle que el día de hoy tenemos nuestro culto a la 1 de la tarde, nuestro culto presencial. El día miércoles, hermanos, a las 7 de la tarde también tenemos el culto presencial. El próximo domingo, hermanos, tendremos nuestra escuela dominical. También la vamos a tener presencial a las 10 de la mañana. Los invitamos y los esperamos ahí en la casa del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de aprender una vez más de tu palabra.
Señor, te pedimos que tú nos sigas dando sabiduría, Padre maravilloso. Gracias, Señor, delante, Señor, de nuestros hermanos, a nuestros hermanos y a nosotros mismos como maestros, Señor Jesús. Danos, Señor, esa sabiduría, Señor Jesús, que necesitamos cada día, Padre maravilloso. Así como Salomón, Señor, te pedimos de esa sabiduría para que tú nos guíes, Señor, para poder guiar, Señor, a otros, Padre maravilloso. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está en sus hogares, Señor, que tú les guardes, Señor, en el hueco de tu mano poderosa. Te damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los esperamos el próximo domingo en la iglesia. Dios les bendiga.